Ya. Habíamos hablado de la presión arterial. ¿Cómo la vamos a definir a la presión arterial? Se va a definir como la presión que ejerce la sangre en el interior de las arterias. Cuando se toma la tensión arterial a un paciente, se mide en realidad la fuerza con la que fluye la sangre a través de las arterias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a tomar la presión arterial, vamos aquí, mire, tal como está aquí en el dibujito. ¿Lo observa el dibujito, señora Rosa? Sí, sí, está ahí encima del codo, ahí en dirección del codo. Mire, aquí la estoy subrayando. Y ya les, Hay dos valores, mire. ahí están los valores Esta 120, 80. esta es la presión diastólica y este rojo de aquí, el primero, es la presión sistólica. Sistólica y diastólica. Nosotros cuando tomemos la presión siempre tenemos que dar dos valores. El mayor es la presión sistólica y el menor es la presión diastólica, ¿sí? Entonces aquí, como lo vemos en este tensiómetro que es digital, aquí está 120/80 milímetros de mercurio. Mire, aquí como tal como está aquí en este dibujito. Sí, 120, 80. Ya. 120/80, mire. Y Aquí 70, está. ese no se lo toma en cuenta. Esto es el pulso, señora Rosa, Ya les. ¿sí? Esto es el pulso. Aquí, mire, sistólica, diastólica, aquí está. A ver, dicen 120. ¿Qué dijo que era? ¿Cómo se llama? Esta, déjeme poner un... Usted dígame, yo lo voy anotando acá. Este de aquí, mire, este de aquí es la presión sistólica, esta de aquí. Presión sistólica, ¿ya? Y esta de aquí es la presión diastólica, este rojo. Ya Mire, aquí les. hay dos colores. El Sí, amarillo es licenciada. el mayor número o el valor más alto, que esta es, el valor más alto siempre va a ser una presión sistólica y la presión menor va a ser una presión diastólica, ¿sí? Sí, dicen ya está anotado y ya está entendido. Perfecto. Vamos a borrar ¿Y esto. del corazón, vuelta, cómo era? El pulso, Ah, pues ya. pulso, sí, esto de aquí es el pulso, ¿ya? Ya, licenciada. Entonces, aquí nosotros tenemos la tensión arterial, como le había dicho, la presión sistólica, ¿qué va a ser? ¿El mayor número o el menor número, señora Rosa? El mayor número. Perfecto, Y ¿ya? la La diastólica, presión, la presión menor. el menor número. Si yo le doy este valor, mire, escúcheme, 140/90, ¿cuál es la sistólica? La 90. No, no, sistólica. Eh, 140/90, ¿cuál es la sistólica? a ver, Lisa, a ver, 190, 40. 140/90. Ah, la 140 es la presión sistólica. ¿Y el 90 qué va a ser? Es la presión diastólica. Perfecto, ¿ya? La presión sistólica o máxima es la presión que existe en las arterias durante la contracción, porque se contraen estas venitas, se van a contraer y ahí va a haber un valor máximo, que este va a ser el mayor número. En cambio, en la presión diastólica o mínima es la presión existente en las arterias durante la fase de la relajación ventricular o diástole. Entonces, se contrae diastólica, se relaja sistólica. ¿Entendido? Sí, licenciada, sí está entendido. Se contrae sistólica, se relaja diastólica, ¿sí? ¿Cuál se relaja la sistólica? No, no, sistólica se contrae. Ah, Por ya, eso va a ser el mayor ya está número, la presión mínima. Ya, Lisa, sí, sí está entendido. ¿ya? ¿Y cómo vamos a medir la presión arterial?
Esta presión arterial se va a medir en milímetros de mercurio. Mire, aquí tenemos este valor. mmHg, esto significa milímetros de mercurio. Entonces yo voy a poner un valor 120/80, tiene que poner mmHg, que esto va a significar milímetros de mercurio, señora Rosa. ¿Sí? Sí, Lice. Ya. Entonces aquí, espéreme para que lo haga bonito. Ahí. Mire, aquí tenemos. Este se llama fonendoscopio y este de acá se llama tensiómetro. ¿Sí? Sí. A ver, mire, espera para irle señalando para que se vaya acordando. Ya cuando lo venga a revisar de nuevo. Mire, este de aquí se llama fonendoscopio, ¿sí? Este aparato de aquí. Ya, ¿y este para qué nos va a servir? Este nos va a servir para nosotros poder escuchar o auscultar los sonidos que se van a producir, ¿sí? Entonces, esta campana que es esta de aquí, yo la voy a colocar en arteria humeral o la arteria braquial para yo poder escuchar la tensión arterial del paciente. Es importante que usted también conozca las partes de este fonendoscopio, que estas olivas que están aquí van a ir en sus oídos. Las olivas nos colocamos en los oídos y esta campana la vamos a colocar en el pulso braquial o humeral para nosotros poder escuchar la tensión arterial. ¿Sí? Ahora, este de aquí se llama tensiómetro, ¿sí? ¿Y este para qué nos va a servir? Para nosotros poder tomar la presión arterial. Este brazalete, que es todo esto de aquí, esto negro que está acá, este brazalete va a variar. Cuando es un paciente pediátrico, el brazalete va a ser pequeño, pero si es un paciente adulto, este brazalete va a ser grande, ¿sí? Aquí tenemos este manómetro. Mire, esta de aquí nos va a servir para nosotros poder saber los valores exactos de la presión arterial. Entonces, si yo voy, tomo la presión arterial a un paciente, aquí voy a ver si me sale 110/70, 120/80, dependiendo de cada paciente, de los valores que tenga cada paciente, ¿sí? Pero para eso también voy a utilizar esta pera de aquí, esta pera que nos va a permitir insuflar para nosotros poder escuchar correctamente la tensión arterial, los valores de la presión sistólica y los valores de la presión diastólica. ¿Sí? Ya, Lice. Clara, pregúnteme nomás, Rosa, no hay problema. Yo le explico de nuevo si no hay algo claro. No, el bracelet sí está entendido. Y la pera como que se va aplastando y vuelta cogiendo Sí. aire. Sí, nosotros siempre tenemos que ver que mire, aquí dice esta perilla o válvula esté cerrada para que al momento que nosotros vamos haciendo presión a la pera se vaya insuflando, pero tiene que estar cerrada, porque si está abierta, nosotros por más que hagamos presión no se va a insuflar. Ya, y ese ¿Sí? como si le abre. Aquí sí lo tiene. Y más adelante Ah, tengo un video para que usted lo vaya entendiendo mejor, sí, solo sí, para que sí. vaya reconociendo las partes, ¿sí? Estas olivas, ¿dónde No, allá iban, bien señor? sí tengo ahí una. Oiga, Estas olivas, ¿dónde iban? esa en el branquial. No, no, estas de aquí, mire, esta de aquí. Ah, yo pensaba que la Estas olivas. campana. No, no, estas olivas. Esto de aquí que estoy seleccionando, mire, estoy Ah, anotando con azul. sí, sí, las olivas esa no me ha quedado tan claro. Estas olivas van a ir en sus oídos para que usted Ah, pueda ya las escuchar los olivas en los sonidos. oídos. Esta campana sí la vamos a colocar en el pulso, esta campana de aquí, para nosotros poder escuchar, pero si no nos colocamos las olivas en los oídos, nosotros no vamos a escuchar absolutamente nada. ¿Sí? Sí, les. Ya. Entonces, ¿cómo íbamos a indicar o cómo vamos a colocar 120/80 milímetros de mercurio, mmHg? Siempre va a ir con esta de aquí, miren. Lo que estoy señalando aquí, miren.
milímetros de mercurio. mmHg. Esto va a significar milímetros de mercurio. ¿Sí? Y solo así va a ir 120, 80 de mercurio. Sí, así va a ir anotando. Y ese es el ¿Ya? aumento por los diversos factores como la edad, estado emocional, el estrés. Sí, o sea, la presión arterial se puede alterar, ¿sí? En los adultos mayores, la mayoría de los adultos pueden presentar hipertensión. ¿Qué quiere decir la hipertensión? Que los valores de la presión, que lo normal va a ser de 120/80, en los adultos mayores puede estar en 140/90 y ya va a estar más elevado, ¿sí? Ah, Esto ya. puede variar de acuerdo a los factores de edad, estados emocionales. Si alguien está muy angustiado, si alguien está preocupado, la presión arterial también va a subir. El estrés y la actividad física también va a alterar. Si alguien viene realizando o viene corriendo al hospital para que lo atiendan porque se estaba tratando, la presión arterial va a estar elevada, ¿sí? Por la actividad física o por el apuro que la persona tuvo al momento de movilizarse de su casa al hospital, Y de ¿ya? los niños, En los niños baja, ¿qué? baja. Sí, Ah, ya, en ellos, dependiendo del grupo de edad, hay rangos normales, ah, ya, ya, Liz, ya. ¿sí? Ya. Entonces, para que usted más o menos vaya entendiendo cómo es que vamos a tomar la presión arterial, es importante indicar que existen los ruidos de Korokov, que este es un método auscultatorio que se toma en cuenta en la aparición y la modificación de los ruidos arteriales que se van a producir por debajo del manguito durante la descompresión del mismo. Los ruidos de Korokov tienen 5 fases, ¿ya? La primera fase, que es un ruido sordo, la segunda fase, que es un ruido apagado o soplante, la tercera fase, que desaparece el ruido soplante, los ruidos se hacen retumbantes o secos, y en la fase 4, marcada disminución de la intensidad. En cambio, en la fase 5 ya no escuchamos absolutamente nada. ¿Cuál de estos sonidos es lo que nosotros vamos a escuchar para tomar la presión arterial? Vamos a tener en cuenta estos dos, mire, estos dos sonidos. Este de aquí que es el primero y este de aquí que es el último. El quinto. Este sería la presión sistólica y este va a ser la presión diastólica. ¿Ya? Estos dos sonidos, de los 5 sonidos que hay, solo los dos los vamos a tener en cuenta nosotros. El Los dos. primero que escuchamos y el último ya que se pierde cuando no escuchamos nada es el último sonido. Ya, Liz. A ver, el ¿Ya? último sonido es el 5. Sí, el primer sonido pues indica la presión sistólica y el quinto sonido nos va a indicar la presión diastólica en cambio. ¿Sí? Sí, Liz. El primero dijo que era diastólico. No, sistólica. Asistólico. El quinto diastólico. Sí, aquí está, miren. Sí, ya está bien. Al final de la primera fase, presión sistólica. Y la diastólica está dada por el último sonido cuando hay una extinción o la desaparición total de los ruidos. Ya, Liz. ¿Ya? Sí. Sigamos. Ya después lo sigo copiando más bien. Ya. Aquí hay dos términos importantísimos que usted sepa, señora Ross. Hipertensión e hipotensión. Hipertensión, que quiere decir un aumento de la tensión arterial por encima de los valores normales. ¿Cuánto es el valor normal de la presión arterial en adultos? El valor normal es de 120/80 milímetros de mercurio. Mire tal como está escrito aquí, ¿sí? 120/80 milímetros de mercurio es lo normal. ¿Cuándo va a haber hipertensión? Cuando estos valores suben, cuando es mayor a 140/90 milímetros de mercurio. Cuando es mayor a 140 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipertensión.
La hipertensión es el aumento de la tensión arterial. Sí, mayor a 140, 90 milímetros de mercurio. Ya les. Y el valor normal es de 120, 80 milímetros de mercurio. Este es el valor normal. ¿Ya? Ya siento. Un ratito para ir copiando. Ya, no se preocupe. 120, 80 milímetros de mercurio, dijo Lisa. Esto es el valor normal. Era de mercurio. Sí, mercurio. Mire, tal como está escrito en la pantalla, y le puse Ya. con letrita roja. Hipertensión cuando es mayor a 140, 90 milímetros de mercurio. Aquí estamos hablando de una hipertensión. Aquí mire, mayor a 140 milímetros de mercurio. Ya, Lisa. ¿Ya? En cambio, hipotensión, ¿qué quiere decir? Hipotensión quiere decir que es la disminución de la tensión arterial por debajo de los límites normales. Habíamos hablado que el valor normal es de 120/80. Entonces, cuando hay una hipotensión va a ser menor a 120/60 milímetros de mercurio. Ahí, en cambio, la presión va a bajar. Puede ser una presión de 90/60, dependiendo de cada paciente, ¿sí? Pero hipotensión quiere decir que la presión baja. Hipertensión, que la presión sube. Ya. Sí, está claro. Ya, digamos. Aquí, mire, aquí tenemos los grados de hipertensión. Cuando estamos hablando de hipertensión, ¿qué decía señora Rosa? ¿Sube o baja? Aumenta, sube. Aumenta, perfecto. Entonces, una presión óptima o un valor normal va a ser de 120/80. Normal también va a ir de 120 a 129 y de 80 a 84. Cuando estamos hablando de que ya se eleva o normal alta, va a ser de 130 a 139 y de 85 a 89. Ya a partir de estos valores de aquí, a partir de estos valores de aquí, ya es preocupante. Estos valores de aquí ya es preocupante porque ya están Ajá. empezando a subir la presión arterial. De lo óptimo y del valor normal ya está empezando a subir, entonces es preocupante porque hay pacientes que tienen hipertensión y necesitan tomar medicación todos los días, ¿sí? Van a ser pacientes crónicos que van a necesitar de su medicación y no pueden vivir sin su medicación. ¿Qué medicación toman los pacientes que tienen hipertensión? Toman losartán, toman enalapril, dependiendo de cada patología o de cada paciente, porque hay pacientes que con la losartán pasan bien y hay pacientes que necesitan la enalapril, ¿sí? ¿Y qué dijo que tomaban, Lisa, cuando aumenta de la tensión, de la hipertensión? Losartán y enalapril.
¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir HTA grado 1? Esto quiere decir hipertensión grado 1. Hipertensión grado 1, que va a ser la hipertensión de grado 1. La hipertensión de grado 1 va a ser de 140 a 159 y de 90 a 99. La hipertensión grado 2, en cambio, va a ser de 160 a 179 y de 100 a 109. La hipertensión grado 3, ¿qué quiere decir? De 180 a 110, mayor de 180 y mayor de 110. Y la hipertensión sistólica aislada, que es ya una presión muy preocupante, va a ser mayor a 140 y 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si el paciente tiene 150, 95 milímetros de mercurio, ¿en cuál de estos 4 grados usted lo va a ubicar? El paciente tiene, nuevamente les repito, el Sí, paciente tiene 150, 95 milímetros de mercurio. ¿En cuál de estos valores de aquí vamos a colocarlo a ese paciente? ¿En cuál de estos valores? mm, 150 en Ciento el uno. cincuenta, 95. En el uno, perfecto, ¿sí? Si el paciente tiene 170, 105, ¿dónde lo colocamos? 175 170, 105. en el uno mismo. No, 170, ciento Ah, cinco. en el, a ver, 170, 109, en el 2. En el 2, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que dependiendo de estos valores usted tiene que aprenderse. Porque si yo le pongo, indíqueme cuándo tiene una persona una hipertensión grado 1, entonces usted me va a poner 140, 159, 90, 99. ¿Sí? Sí, ya sé. Hipertensión, entonces aquí quiere decir hipertensión, presión elevada, ¿sí? Aquí este esfigmomanómetro o tensiómetro aneroide consta de un manómetro medidor de la presión arterial unido por un tubo de goma al manguito o bolsa hinchable recubierta de una tela que se aplica alrededor del brazo. De este manguito parte otro tubo que se une a una pera de goma que permite insuflar y aumentar la presión del manguito. Mire, esta parte de aquí, ¿a dónde la colocamos, señora Ross? Mire, antes ya estábamos hablando de esto. ¿Esto dónde Ese colocamos? vehículo estamos aquí en el codo. En el brazo, en el brazo del paciente, Ya ¿sí? en el brazo, sí, Ahí el vamos brazo. a colocar directamente en arteria humeral o braquial. Este de aquí, ¿para qué nos va a servir, señora Ross? El amarillo, el que lo estoy subrayando. Este manómetro, ¿para qué nos va a servir? Para ver la presión. Para ver la presión. Ahí es donde está colocado en milímetros de mercurio. Entonces aquí yo voy a ver los valores exactos de la presión mediante los ruidos de Korokov. De los ruidos de Korokov, ¿cuál tengo que tener en cuenta? De los 5 ruidos, ¿cuáles son los que yo tengo que poner más énfasis para poder colocar los valores? El primero y el quinto. Perfecto. Y este de aquí, esta pera insufladora, ¿para qué nos sirve, señora Ross? Esta de aquí, Sí, sí, lo estoy viendo, estoy recordando.
Para dar aire. para llenar de aire. Así mismo yo le había dicho que tiene que estar esta perilla de aquí, mira, esta chiquita de aquí tiene que estar cerrada, porque si no está cerrada, nosotros tratamos de hinchar el manguito, pero si no está cerrada, no se va a hinchar. Tiene que estar cerrada para que haya presión y se pueda hinchar el manguito en el brazo del paciente. ¿Sí? Sí, listo. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. Aquí es importantísimo los factores que se deben de tomar en cuenta para la medición de la presión. Lo primero, el paciente tiene que estar sentado con espalda recta, el brazo apoyado, tiene que estar sin ropa el paciente, o sea, el brazo del paciente tiene que estar descubierto. Si el paciente está como ahora, yo estoy con chompa, le pedimos que se retire, ¿sí? Y sin ropa que le oprima. Muchas de las veces el paciente está con buzo, ¿qué hacemos? Le decimos que solo se suba el buzo y este buzo está haciendo presión, eso no va a permitir que se tome correctamente la presión arterial, ¿sí? Sí, listo. Y vamos a colocar el brazo a la altura del corazón. Luego de esto, se recomienda que el paciente permanezca unos 5 minutos relajados en esta posición o también el paciente puede estar acostado, ¿sí? Puede utilizarse la bipedestación cuando interese descartar la hipotensión postural. ¿Qué quiere decir la bipedestación? Que el paciente va a estar sentado, ¿sí? No puede haber comido, fumado, tomado café, ni haber hecho ejercicio una hora antes. Pero lo común es que 15 minutos antes de que el paciente, por ejemplo, yo llegué caminando desde San Sebastián, ya vine al instituto desde San Sebastián, aquí me van a tener 15 minutos esperando que yo descanse para poder tomarme la presión arterial, ¿sí? Y es importante que el paciente cuando se vaya a tomar la presión arterial no esté comido, no esté con la vejiga llena y no haya tomado café ni fumado, ¿sí? Ya listo. El ambiente tiene que estar relajado y con una temperatura agradable. El paciente debe recordar el consumo previo de fármacos, como fármacos simpaticométicos, gotas nasales y oculares, antihipertensivos, etc. Y siempre nosotros le vamos a preguntar, ¿toma alguna medicación? Entonces el paciente me va a decir, sí, tomo tal pastilla, tomo un Eutirox o una levotiroxina porque tengo un problema de la tiroides. Tomo o me coloqué hoy unas gotas artificiales porque tengo ojos resecos. Entonces el paciente nos va a informar la medicación que él toma, porque nosotros no podemos adivinar qué medicación toma, sino que tenemos que preguntarle al paciente, ¿sí? El dolor y la distensión vesical pueden falsear la lectura. ¿Qué quiere decir distensión vesical? Que el paciente está con ganas de orinar y el paciente por pasar rápido a la consulta muchas de las veces no se va al baño, entonces quiere pasar rápido y ahí puede subir la presión arterial. Entonces siempre es importante decir, si usted quiere ir al baño, puede ir a orinar y luego viene para nosotros tomarle la presión arterial, ¿sí? Dicen, como dijo, dicen, para, pues, que el taque de orinar. ¿Cómo llama esa palabra? Distensión vesical. ¿Ya? Mire, aquí en la imagen que está colocada aquí dice, coloque el manguito a la altura del corazón y a 1 o 2 centímetros del codo, sobre el codo, mire. Aquí está el Ah, codo, sí. 1 o 2 centímetros sobre el codo, ¿sí? Ya listo. Permanezca en una posición cómoda, apoyando la espalda sobre el respaldo de la silla. Utilice ropa que no apriete el brazo. Permanezca quieto y no hable durante la medición. Aquí es importante también, muchos de los pacientes cruzan los pies. Si cruzan los pies no vamos a tomar correctamente la presión. El paciente tiene que estar como esta señora, completamente recta, mira. Su espalda recta, bien apoyada a la silla y los pies van a estar separados, no van a estar apoyados, no van a estar cruzados, ni van a estar colgando. Tienen que estar apoyados como está en la imagen. Ya, licenciada. Con relación a la técnica, localizar correctamente el latido. Aquí, ¿qué latido vamos a escuchar? El pulso braquial o el pulso humeral, que es lo mismo, ¿sí? Comprobar que el llenado es de 30 milímetros de mercurio, superior a la cifra de la presión arterial sistólica en arteria radial con el método palpatorio. ¿Qué quiere decir el método palpatorio? Nosotros vamos a tomar en arteria radial, que es esta,
Nosotros vamos a ir insuflando, insuflando, no nos vamos a colocar todavía el fonendoscopio, sino que vamos insuflando y nosotros hasta que se pierda el pulso vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, el método, más adelante voy a indicarle un video para que lo tenga más claro, ¿sí? Ya, El listo. desinflado tiene que ser lento a ritmo de 3 milímetros de mercurio por segundo o por latido cardíaco. Y no debemos redondear las cifras. Si es que yo le tomé 127,80, tengo que decir 127,80. No puedo decir 130,80 para redondear, sino que tengo que dar el valor exacto de la presión arterial. La primera aparición de un sonido, el primer sonido que habíamos ya hablado, es la presión sistólica y la desaparición o el quinto sonido de Korokov define la presión diastólica, ¿sí? Ahora, cuando se está haciendo los controles médicos, si un paciente tiene presión alta, yo tengo que tomarle en el otro brazo también la presión para ver cuál de los dos brazos mantiene una presión arterial más alta. Por ejemplo, en mi brazo derecho puedo tener una presión arterial de 130/80 y en mi brazo izquierdo voy a tener una presión de 120/80. ¿Cuál brazo va a servirme para tomar la presión? ¿El de mayor o el de menor valor? Listen, vuelvo a repetir. Ya, le decía, cuando nosotros tenemos un paciente que le queremos valorar su presión arterial, tenemos que tomar en cuenta los dos brazos, tomar la presión en los dos brazos, izquierdo y derecho, ¿sí? Y vamos a tomar como referencia el brazo que tenga mayor presión. Le había dado el ejemplo. Yo en mi brazo derecho tengo una presión de 130/90 y en mi brazo izquierdo tengo una presión de 120/80. ¿Cuál de estos dos me va a servir para tomar la presión en días posteriores? ¿El derecho o el izquierdo? El de 120, pero no le entendí qué va sobre. De No, no, ciento no. veinte 80. No, tiene que ser el brazo que tiene mayor presión, el de ciento Ah, treinta ya. 90 ¿Sí? ¿Sí, Rosa? Sí, licenciada. Ya. El brazo con mayor presión arterial es el que yo lo voy a tomar de Ah, referencia. licenciada, claro, para ver cómo está la persona, ya Claro. entendí, Sí, sí. no va a ser el de menor presión, sino el de Estaba mayor presión. equivocado. Sí, sí, para ver cómo está pues, la presión de la persona, Claro, digamos. para ver la Está presión mayor. real de este paciente. Sí, ahí está entendido, licenciada. Perfecto. Aquí, nuevamente, estos ruidos de aquí, que eran los ruidos de Korokov, vamos a tomar en cuenta el primer sonido y el quinto ruido. ¿Ya? El Sí. primero que va a ser una aparición o un sonido seco, entonces yo lo escucho muy bien ese sonido. Y el último sonido que va a ser la desaparición, ¿sí? Ya, lice. ¿Y cómo vamos a tomar la presión arterial? Ya habíamos hablado, el paciente tiene que estar completamente recto, los pies apoyados sobre la superficie del piso, no van a estar cruzados, tienen que estar rectos. El, el tensiómetro, el esfigmomanómetro lo vamos a colocar a la altura del corazón, ¿sí? ¿Qué más vamos a necesitar? El fonendoscopio, la hoja y el bolígrafo. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos. Siempre antes de tocar al paciente tenemos que realizar el lavado de manos. Vamos a explicarle al paciente lo que va a hacer y pedirle su colaboración. Colocar al paciente en una posición cómoda y relajada. Puede ser sentado como está la imagen aquí o acostado. El brazo siempre va a estar a la altura del corazón. Vamos a colocar el tensiómetro 3 centímetros sobre la flexura del codo. No es que en el codo completo es que voy a colocar, sino tiene que ser unos 3 centímetros sobre el codo, ¿sí? Ahora vamos a localizar el pulso de la arteria braquial y colocar en este la membrana de la campana del fonendoscopio. Cuando no se conoce la presión arterial sistólica, lo primero que tenemos que hacer es un método palpatorio, ¿sí? Vamos aquí, mire, para que lo vaya entendiendo mejor, ¿sí? Aquí vamos a revisar. ¿Me avisa si escucha, señora Rosa? Ya listo, todavía no se abre.
Y vamos a revisar la técnica correcta para la medición de la tensión arterial. Sí, está listo. No se abre. Licenciada, solo se escucha el sonido, pero no se ve nada. No se ve. No, no se abre. Solo está ahí el Tarde, enlace. compartir. Déjeme ver, compartir. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí sí está. Ya, ahí vamos viendo todos los pasos que nos dice. Para el procedimiento vamos a necesitar un esfigmomanómetro, el cual va a consistir de una perilla para inflar, un manómetro y un brazalete que debe medir mínimo por ancho de 13 a 15 centímetros y de largo de 20. Ya, este de aquí, ¿cómo se llama, señora Rosa? Mire, el que estoy señalando. Este como relojito. Yo le digo campana. No, Pero se llama manómetro. no, no, otro. Y este de aquí, Pera. pera o perilla de insuflar. ¿Ya? Sigamos. 4 centímetros. Así como también un estetoscopio, el cual comprende 2 olivas, las mangueras de conducción y una campana o diafragma. Para este procedimiento necesito que tome asiento, que se recargue totalmente sobre el respaldo de la silla, por favor, sin cruzar las piernas, acomode sus pies totalmente en el suelo, cómoda. Voy a necesitar que se descubra su brazo, que se quite cualquier ropa o algo que traiga puesto y que se retire su reloj, por favor. Para eso voy a necesitar que flexione su brazo a la altura de su corazón y recargue el brazo sobre la mesa extendiéndolo. Vamos a verificar que la aguja del manómetro esté indicando ceros y vamos a proceder a colocar el brazalete sobre el brazo de la paciente, aproximadamente a 2 dedos superiores al pliegue del codo, y que el brazalete ocupe el 40% de la longitud del brazo y 80% de la longitud del mismo. Después vamos a palpar el pulso de la arteria radial y vamos a insuflar rápidamente el manguito hasta el momento en que nosotros dejemos de palpar el pulso, con la finalidad de nosotros dar un nivel palpatorio de la presión sistólica. Vamos a desinflar totalmente el manguito y nos vamos a colocar el estetoscopio con las olivas hacia adelante. Vamos a colocar la campana sobre la arteria humeral y vamos a volver a insuflar el manguito 30-40 milímetros de mercurio por arriba de la presión palpatoria sistólica. Vamos a desinflar el manguito 2 milímetros de mercurio por segundo aproximadamente. El primer ruido de Korkov nos va a indicar el nivel de la presión sistólica. Y el quinto ruido de Korkov nos va a indicar el nivel de la presión diastólica. Ya que hemos terminado la toma de la medición arterial, vamos a retirar el material, lo vamos a guardar. Vamos a determinar un diagnóstico de acuerdo a nuestros hallazgos y una terapéutica adecuada. Señora, hemos terminado el procedimiento, su tensión arterial. Eso sería lo correspondiente a la medición de la presión arterial. Recuerda complementar tu información con la literatura y seguir estos pasos para no omitir detalles.
¿Claro, señora Rosa? Sí, Lisa. Ya. Igual ahí le queda el videito para que usted lo pueda revisar, ¿sí? Sí, Lisa, puedo practicar con ese acá. Ya. Ahora bien, vamos a ver la tensión. ¿Usted tiene todos los implementos para tomar la presión arterial? Lo único que no tengo es ese de que se pone en el dedo. Y la otra sí tengo Ya. esa que es de ponerse aquí en el brazo y escuchar. Perfecto, ya. Aquí vamos a revisar la saturación de oxígeno, que este lo vamos a medir por medio del saturador o oxímetro, que es también lo mismo, que tiene el mismo nombre, ¿sí? La oximetría de pulso es un método no invasivo que permite la estimación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y esta también vigila la frecuencia cardíaca y la amplitud del pulso. La presión parcial de oxígeno disuelto en la sangre arterial se denomina presión arterial oxigenada. Y el porcentaje de la saturación de oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial se denomina saturación de oxígeno. Y cuando Bueno, se mide por un oxímetro, no se este ve nada valor en la pantalla. ya, ya, ahorita, sí. Vamos de nuevo. Mire, ¿ya? Aquí A está ver, la sí. saturación de Ahí, oxígeno. ¿Sí eso la yo sí. ves? La saturación que Ahí es sí la casi. ves. Mire, este oxímetro nos va a permitir valorar la presión parcial de oxígeno disuelto en la sangre arterial. Entonces, cuando vamos a utilizar un oxímetro, el valor que nosotros vamos a colocar va a ser, cuando es normal, va a ser de 95 a 99, un valor normal. De Normal. 91 a 94 va a ser una hipoxia leve. De 86 a 90 va a ser una hipoxia moderada y menor a 86 va a ser una hipoxia severa. Nosotros cuando vamos a valorar la saturación de oxígeno o la oximetría del oxígeno, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el paciente también esté relajado para poderle tomar. Si el paciente está con una hipoxia moderada o severa, nosotros tendríamos que colocarle al paciente oxígeno para que el paciente empiece a saturar bien, ¿sí? Señora Rosa, Sí, Lisa, estoy mirando para ir un poco anotando. ya. Entonces aquí lo que más me interesa es que se aprenda estos valores de aquí. Sí, Lisa, eso mismo estoy anotando de ahí. Estos valores de aquí son importantísimos para que usted pueda valorar si un paciente tiene 98, ¿estará dentro de lo normal o no? Mm, No, No, no está dentro de lo normal. ¿Por qué? porque a ver, 90. No, sí está normal porque es de 95 a 99 está normal. Sí, ¿no es cierto? Menor de 95 y estamos hablando de una hipoxia leve, menor de 90 hipoxia, perdón, menor de 86 hipoxia moderada y menor de 86 una hipoxia severa. ¿Sí? Licencia. Un ratito para copiar esa partecita. Ya, no os preocupe. Ya, Lisa. Ya, listo. Mire, aquí vamos a ver un video de cómo tomar correctamente la saturación. ¿Lo está viendo? Ah, Déjame ver, ya la- ahorita. La primera es la saturación de oxígeno en sangre y la segunda es la frecuencia cardíaca. Mire.
Aquí está la saturación. ¿Cuánto está saturando? ¿Cuáles son los... 95,78. Déjeme ver. La primera Mire, esta es la saturación, solo lo que dice SPO2, lo que está en por ciento, esto de aquí, esto de aquí es la saturación de oxígeno, solo esto. Esto es la saturación de oxígeno. Ah, ya, licenciada. Esto de acá nos va a permitir a nosotros ver el pulso o la frecuencia cardíaca. El 95, ¿qué es, señora Rosa? La saturación de oxígeno. ¿Y el 77? Estaba anotándole. Alicia, repítame ese del 90, del 77. El 90, este que sale en por ciento, mire, este que sale en por ciento quiere decir saturación de oxígeno. Y esta que viene en pulsaciones, estas son frecuencia cardíaca. El 77. Sí. Son dos valores distintos. Este es Sí, uno están distintos. y este es otro. Sí, para que no se confunda. Estoy anotando. Saturación y frecuencia cardíaca o el pulso. ¿Ya? Ya, Alicia, en sangre. En Sigamos sangre. bien. Y la segunda es la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los parámetros que debemos vigilar? Que la saturación de oxígeno en sangre sea igual o mayor a 92% y que la frecuencia cardíaca no sea mayor a 100 pulsaciones por minuto. De otra manera, debes buscar atención médica de inmediato. Antes de comenzar, cerciórate que tus manos estén limpias y sin ningún tipo de esmalte en las uñas para evitar que afecte la medición. Es muy importante que tu mano no esté fría. Puedes frotarla con la otra mano para aumentar la temperatura y mejorar la circulación de tus dedos. Para realizar una correcta medición es necesario estar cómodo, preferentemente sentado o recostado, y colocar tu mano sobre una superficie plana. Coloca el oxímetro preferentemente en tu dedo índice. Espera hasta 1 minuto para que la medición se estabilice y registra el nivel de oxigenación y tu frecuencia cardíaca. Después de la medición inicial, se recomienda hacer 5 o 7 respiraciones profundas. Con este ejercicio, tus niveles de oxigenación deberían aumentar 2 o 3 puntos. Sin embargo, si tu número de oxigenación disminuye, es una señal de alerta para que busques atención médica cuanto antes. ¿Sí? Listo. Claro, de cómo tomar la presión, perdón, la saturación. Señora Hasta un Rosa, minuto, dijo que le dejan, bueno, ya revisé el video. Hasta un hasta minuto. 1 minuto. Ya. Y les voy a decir porque y de hoy es 5 a 7. importante que ustedes tengan uno en casa y más Respiraciones al momento que le vamos les a dejo en la tomar. Le parte de decimos abajo al mis redes paciente sociales y respire si les gusta unas el 5 o video, 7 veces denle para que haya like una y mayor suscríbanse al oxigenación y la canal, saturación así crecemos esté dentro la de los valores comunidad y la normales. información que publico llega ¿Ya? a más personas. Recuerden que ya tengo Entonces TikTok sigamos y en estoy de subiendo aquí. ¿Sí contenido de está viendo la alta pantalla? calidad. Se Ahora ve sí, satu- vamos a empezar. Primero vamos a explicar qué es ¿Está el viéndola? Ahí está, solo sale a ver aparato no sus invasivo signos que vitales. nos permite saber la oxigenación de la sangre. Básicamente, Signos esa es su vitales, función pero no sale el principal. video. Se le conoce como pulsioxímetro, oxímetro de pulso, oxímetro a secas o saturómetro. A mí me gusta llamarlo pulsioxímetro, pero ustedes llámenlo como prefieran. ¿Qué es el pulsioxímetro? No Es se un abre el aparato video, que solo funciona está la como saturación una de pinza, oxígeno. se abre y El dedito. pesca el dedo. Tiene una pantalla, normalmente solamente tiene un botón de encendido. Basta. ¿Ya? No sabía dónde me salía. ¿Ya? Entonces El aquí. video ahí queda para yo revisarle. Sí, ahí queda todos los videitos para que usted los pueda utilizar. Entonces, señora Rosa, aquí nosotros tenemos, no sé si está viendo en la pantalla, sí, sí está bien. Los signos vitales. Lo de los signos vitales. Entonces, nosotros aquí
Aquí, miren, en esta parte de aquí vamos a colocar frecuencia respiratoria. Entonces puede ser la frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. Así tenemos que ir anotando, ¿no? Que aquí no me deja porque es muy grande este lápiz que no me deja escribir más bonito. ¿Ya? En la presión sistólica voy a colocar 120. Voy a anotar con rojo para que se vea. 120. Y acá vamos a anotar 80. Todo esto tenemos que colocar en un solo cuadrito. Yo estoy haciéndolo así porque no me deja escribir mejor, ¿sí? Entonces, La frecuencia respiratoria es 18 por sí, lo minuto, creo normal, que es. lo normal es de 12 a 20. Yo solo le estoy haciendo un ejemplo de cómo tiene que anotar usted los signos vitales. Ay, ay, Yo me ay. estoy inventando, ¿sí? Aquí, mire, aquí en esta parte de aquí tenemos el pulso, señora Rosa, mire. El pulso, aquí tenemos el pulso. ¿Lo observa? Sí, licenciada. Ya. Entonces, este pulso, habíamos dicho que lo normal es de 60 a 100. Entonces, ¿cómo yo voy a ir anotando el pulso? Aquí hago un círculo. Entonces, le tomé a mi paciente tuvo 74. Aquí en la mañana, aquí hago un puntito y voy uniendo. Si en la noche le tomé y tuvo 84, voy subiendo. ¿Sí? Tal como lo estoy haciendo aquí. El pulso siempre va a ir en rojo. En cambio, la temperatura va a ir en color azul. La temperatura habíamos dicho que lo normal va a ser de 36. Entonces aquí hago un cuadrito tal como el que está aquí, mire. Si mi paciente tuvo 36,4, hago un cuadrito aquí y aquí la dejo. Si el paciente en la mañana, en la noche tuvo una hipertermia de 39, la hipertermia es la temperatura elevada, ahí voy a ir anotando. ¿Sí? Pero ahí nosotros ya en la práctica diaria lo vamos a realizar con un esferito, tenemos que realizarlo de la mejor manera. Ahorita yo estoy realizándolo así porque no me sale de mejor manera con este lapicitos que tengo aquí. ¿Ya? Ya. Entonces aquí yo le pongo el establecimiento, el nombre, el apellido. ¿Qué más me pide? El sexo, el número de hoja, la historia clínica y aquí pongo la fecha. Por ejemplo, del día de hoy, ¿qué día estamos? 23 de agosto, día de Toda la internación fecha. 1 y aquí voy a ir anotando todos los signos vitales. Aquí, mire, solo en esta parte de aquí es de la mañana, solo esta parte de aquí es de la mañana, toda esta parte de aquí es para la mañana y aquí es en cambio para la noche. En la mañana siempre vamos a escribir en la mañana vamos a escribir en el día con azul y en la noche todo con rojo. Pregunta, señora Rosa. No, si está bien, estoy observando que se escribe de bajada. Sí, de bajada tienen que ir anotando todos los signos en la mañana y en la noche. Pregunta, señora Rosa. No me quedó tan claro de la frecuencia respiratoria. Bueno, dale, Rosa. Para poder saber acerca de las quemaduras es importantísimo que usted identifique o reconozca las capas de la piel, que son tres, ¿sí? Aquí está la epidermis, que es la capa más superficial, la dermis y la hipodermis, ¿sí? La epidermis es la capa más externa, está constituida por tejido epitelial y carece de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, ¿sí? Esta parte de aquí no tiene vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas. Está más engrosada en las palmas de las manos y la planta de los pies.
Dicen un ratito, permiso, me voy a ver, alguien me está llamando, pero está regresando. Dicen, ¿está sin voz? Licenciada, licenciada, no se escucha la voz. Señora Rosa, Dice, no se escuchaba nada la voz. señora Rosa. Licenciada, ¿sí me escucha? Sí, ahorita sí. No se escuchaba nada, nada, solo se movía y yo le dejé, digo, es que alguien me llamó, le dejé pidiendo permiso, y fui a mirar y vine, pero ya no escuché nada, no se escuchaba. Claro, yo estaba hable y usted no ha estado aquí. Le llamaba a usted y usted no, digo, no me está escuchando porque no me contestaba nada. Ahorita porque veo el mensaje y estoy que le escribo, entonces va que le llamo y no me decía nada. Y hoy Ya, entonces, si me apagó el celular, solo le mandé un mensaje y se quedó apagado y ya se bajó la batería. ya, Listo. pero sigamos nuevamente entonces, ¿ya? Sí, sí, sí. Las quemaduras son unas afectaciones que se puede dar por agentes físicos, químicos y también puede darse por quemaduras de agua, de aceite, por quemaduras eléctricas también pueden darse. Entonces, es importante que usted sepa acerca de las capas de la piel. Las capas de la piel son tres: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa. Está constituida por tejido epitelial y carece de vasos sanguíneos y de terminaciones nerviosas. Está más engrosada en las palmas de las manos y de los pies. Ahora vamos a hablar de la dermis, que es esta segunda capa. Mire, esta segunda capa de aquí es una capa gruesa de tejido conjuntivo situada por debajo de la epidermis. Esta, en cambio, contiene vasos sanguíneos, linfáticos, terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas y sudoríparas y folículos pilosos. Está formada también por la dermis papilar y la dermis reticular. ¿Qué quiere decir la dermis papilar? La más superficial, y la dermis reticular, la más profunda. También aquí podemos observar nosotros la hipodermis, ¿sí? Llamada también tejido celular subcutáneo, propiamente la grasa, ¿sí? Es la piel, es la parte más profunda de la piel. Está formada principalmente por tejido conjuntivo adiposo, atravesado por bandas de colágeno y elementos vasculonerviosos. Aquí tenemos que las quemaduras se producen por tres efectos: pérdida de líquido, pérdida de calor y pérdida de acción de barrera. Aquí en este dibujito de aquí nosotros podemos observar una quemadura. Esta quemadura de aquí sería una quemadura de primer grado, mire, porque solo está afectando a la dermis. ¿Cuántas capas tenía la piel, señora Rosa? Tres. ¿Cuál era? La epidermis, la dermis Ya, y la hipodermis.
Perfecto, ¿sí? Entonces aquí tenemos las causas por las que se puede producir una quemadura. Puede producirse por un líquido caliente, por la llama, por un sólido caliente, puede ser aquí con una plancha, con un horno, con una estufa. También puede producirse las quemaduras eléctricas que le había mencionado por el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo de la persona. Puede producirse por productos químicos, esta puede ser por ácidos, como puede ser el cloro, también puede ser una causa de una quemadura, porque es un químico, ¿sí? Por frío, también hay quemaduras por frío. Cuando se produce una hipotermia, cuando se produce una baja de la temperatura dentro de los valores normales, ¿sí? Y Ah, también listo. puede producirse por la radiación, que es la más común. Nosotros cuando vamos a realizar alguna actividad y no hemos llevado una gorrita, nosotros vamos a sufrir de una quemadura, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Nos quemamos porque hoy hubo mucho sol, también es una causa de quemadura, ¿sí? Y con la electricidad, ¿cómo se quema por dentro? Producida por el Claro, paso corriente toda la en descarga el eléctrica, por organismo. ejemplo, lo más común es cuando están realizando conexiones eléctricas, conexiones de internet y a veces tocan un cable de alta tensión. Al estar en contacto con este cable de alta tensión va a pasar directamente la corriente a través del cuerpo y va a ir quemando todo el organismo. Claro, por dentro. ¿Sí? Ahí, cuando se producen quemaduras eléctricas, la persona se está electrocutando y empiezan a moverse, a electrocutarse. Nosotros no Ajá, podemos sí. ir y toparlos directamente porque Porque ahí copia mismo lo que también pasa. nos vamos a quemar nosotros. Sí, comienzan a moverse y Sí. a temblar. Sí, pero es importante que nosotros a veces en la desesperación queremos ayudarlo y lo tocamos, ahí mismo también la electricidad nos va a pasar a nosotros y ya no solo va a ser un quemado, sino van a ser dos quemados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si es dentro de la casa que se está quemando, voy bajo el medidor, el breque del medidor y ya, la persona solita va a dejar de electrocutarse, pero bajando el break. Ya, licenciado. ¿Sí? No, a veces por la desesperación que vemos que se está quemando, nosotros vamos e intentamos quitarlo. No, eso es un error, porque al momento que nosotros lo tocamos, también nos va a pasar la electricidad a nosotros y también vamos a quemarnos. ¿Sí? Sí, está claro. Ya. La clasificación según la profundidad, vamos a ver. Hay de primer grado, de segundo grado superficial, de segundo grado profundo y también de tercer grado. Aquí, en las quemaduras de primer grado, mire, como la que observamos aquí en la imagen, son las más superficiales y dolorosas, afectando únicamente a la epidermis. La epidermis era la primera capa, ¿se acuerda? Epidermis de primera capa. ¿Sí? Entonces, las de primer grado van a afectar solo la epidermis. ¿Cómo se van a distinguir? Por lesiones eritematosas. ¿Qué quiere decir eritematosas? Son lesiones aquí rojizas. Esto no vamos a decir está rojo esa parte, no. El término correcto para decir es eritematoso, ¿sí? Puede ser levemente inflamatoria, donde se conserva la integridad de la piel. Los ejemplos más clásicos de las quemaduras de primer grado son las de origen solar o por escaldadura de agua, por una quemadura con agua. Aquí, imaginemos que esta persona se quemó con agua y ya se está empezando a levantar la primera capa de la piel. ¿Lo observa? Así, o a veces también como se topa de repente a un sartén caliente, también se hace así. También va a ser una quemadura de primer grado. Aquí nosotros las características de las quemaduras de primer grado. Eritema, que es lo mismo que el enrojecimiento cutáneo. Van a ser dolorosas, no tiene flictenas. ¿Qué quiere decir una flictena? Una ampolla, ¿sí? Las ampollas se les dice flictenas, ¿sí? El término médico es flictena. Curación espontánea de 5 días. Las quemaduras de primer grado se van a curar. ¿Qué vamos a utilizar en las quemaduras de primer grado? Podemos decirle al paciente que se coloque una crema hidratante durante en la piel que está enrojecida o con eritema. Entonces, solo aplicando hidratación, el paciente ya va a sanar. 5 días y el paciente ya está sano. No produce secuelas permanentes en la piel y es una quemadura solar de primer grado. ¿Sí? Tal como esta imagen de aquí, mire, aquí nosotros observamos los senos de la paciente y en esta parte, mire, toda la quemadura de la piel. Esta persona de seguro se fue a la playa y no se colocó
La el crema. protector solar y se quemó demasiado. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver en cambio las quemaduras de segundo grado superficiales. Estas quemaduras de segundo grado superficiales, ¿en qué consisten? Estas van a consistir en que daña el estrato dérmico de forma parcial, afectando solo la dermis papilar, solo la parte superior. Aquí está la dermis papilar y en la parte de acá está la dermis reticular, ¿se acuerda? Dermis papilar, la más superficial, y la reticular es la más profunda, ¿sí? ¿Cuándo vamos a distinguir una quemadura de primer grado de una de segunda? Porque aquí en las de segundo grado superficial, en cambio, ya aparecen ampollas, ¿sí? Como el resultado del edema subyacente, como una hinchazón. ¿Qué quiere decir edema? Hinchazón. ¿Sí? Cuando el paciente está hinchado, se dice está el paciente edematizado. Entonces, en las quemaduras de segundo grado, observamos estas ampollas que se llaman flictenas y también que está edematizado. Mira esta parte de aquí, ya está hinchado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso quiere decir edematizado. Mire cómo vemos los poros de la piel porque ya está bien hinchada esa manito, ¿sí? Y edema. Son dolorosas y de aspecto rosáceo y si se retiran la imagen las ampollas es clásicamente descrita como un rocío hemorrágico. ¿Qué quiere decir? Al momento que nosotros podemos, Reventar las ampollas. nosotros podemos aspirar estas ampollas, romperlas, pero siempre dentro del ámbito hospitalario, ¿sí? No podemos estar en casa y no manejando una técnica estéril. Vamos, rompemos esa ampolla. No, tenemos que esperar que el paciente vaya al ámbito hospitalario, donde van a utilizar técnica estéril, donde van a tener guantes, donde van a utilizar gasas estériles. ¿Cómo van a romper esta ampolla? Con una jeringuilla, con la punta de la jeringuilla van a ir aspirando todo esta ampolla, ¿sí? Pero siempre tiene que ser dentro del ámbito hospitalario. Nosotros no podemos llevar a cabo en casa porque no tenemos todos los insumos necesarios para que el paciente luego no tenga una infección. Entonces siempre es importante llevarlo al ámbito hospitalario, ¿sí? Sí, licenciada. ¿Ya? Aquí las quemaduras dérmicas o de segundo grado superficial, mire, aquí está edematizada esta mano, mire del paciente, aquí este dedo está hinchado, edematizado, ¿sí? Presencia de flictenas o ampollas intactas, tal como las que vemos aquí, van a ser dolorosas, el folículo piloso va a estar conservado. ¿Qué es el folículo piloso? Son los vellos que tiene el paciente. Retorno venoso normal, remisión en 8 a 10 días. ¿Qué quiere decir esta remisión? O la curación va a ser de 8 a 10 días. Y la posibilidad de despigmentación cutánea o discromía, tal como lo vemos aquí, miren. El paciente tuvo esta quemadura, entonces ya va a haber una discromía o un cambio de la piel normal a la que sufrió la quemadura. ¿Sí? Pero Sí. esto va a sanar, va a ser progresivo, el paciente aplicándose cremas hidratantes, cremas como es la sulfadiazina de plata que se las aplica a los pacientes quemados, puede ir sanando, ¿sí? Pregunta, señora Rosa. No, sí estoy entendiendo. Ya. En las quemaduras dérmicas profundas o de segundo grado profundo, la afectación llega hasta la dermis reticular. Ya habíamos dicho que la dermis reticular es la parte más profunda de la dermis, ¿sí? Hay la presencia de flictenas o ampollas, pero en este cambio son rotas. En la parte de acá arriba, mire, las ampollas estaban intactas. En esta Blancas. parte de aquí estaban intactas las ampollas, por eso se llamaba superficial. En cambio aquí, en el segundo grado profundo, las ampollas ya están rotas, mire. El hecho de la quemadura es de aspecto pálido o moteado. ¿Qué quiere decir moteado? Como acartonado, tal como lo vemos aquí. ¿Sí? Disminución de la sensibilidad o hipoalgesia. ¿Qué quiere decir la hipoalgesia? El paciente no siente. ¿Sí? Hay una disminución de la sensibilidad del paciente. Y en otros casos, hiperalgesia en cambio. ¿Qué quiere decir la hiperalgesia? El paciente tiene demasiado dolor y no aguanta que toquemos o manipulemos el sitio de la quemadura. A veces conservan el folículo piloso y las glándulas sebáceas.
Estas de segundo grado son más profundas, entonces va a haber un daño más profundo en la piel del paciente, ¿sí? Las características, flictenas o ampollas rotas, hipoalgesia o hiperalgesia, el folículo piloso va a estar dañado, un retorno venoso lento, puede precisar una escarotomía. ¿Qué quiere decir una escarotomía? En caso de pacientes que tienen unas quemaduras graves o profundas a nivel de toras, van haciendo como una pequeños cortes para que todo esa piel del paciente que ya está dañada no haga mucha compresión en los músculos respiratorios y el paciente pueda respirar por sí solo. Pero ¿qué tenemos que realizar? La escarotomía, que va a ser como un retiro de toda la presión que se encuentra a nivel de la piel que está quemada, ¿sí? Si en 21 días no epiteliza o no se cura, hay que derivarlo al paciente a cirugía plástica, ¿sí? Para que vayan haciendo injertos. ¿Qué quiere decir los injertos? De una extremidad o de una parte que el paciente mantiene su integridad cutánea bien o la piel está completamente bien, van a ir retirando para que en esta parte que está quemada vaya sanando. Aquí le colocan la piel para que vaya cicatrizando y el paciente pueda recuperarse satisfactoriamente, ¿sí? Y hay la posibilidad de secuelas cicatrizables. En pacientes con quemaduras de segundo grado profundo, la mayoría de las quemaduras quedan con secuelas. Nosotros podemos, a pesar de que le enviemos a que se coloque cremas cicatrizantes, cremas que ayuden a disminuir la cicatriz, el paciente va a quedar con esa secuela. No Ahí, va a quedar. ¿sí? Sí, ¿Entendido, señora Rosa? sí, licenciada, sí. En cambio, la quemadura de tercer grado, esta implica una destrucción de toda la piel. Aquí vamos a ver afectada la dermis, la epidermis y la hipodermis. Aquí van a estar afectadas las tres capas: dermis, epidermis e hipodermis, ¿sí? El paciente no manifiesta dolor en la lesión debido a la afectación de las terminaciones nerviosas, salvo en tejidos sanos colindantes. Se distinguen por la formación de una escara de consistencia pergaminada y de color blanquecino. Miren, aquí está, color blanquecino en herida. ¿Por qué el paciente no va a tener dolor? Porque está afectada todas las capas de la piel. Entonces, si yo estoy en emergencia y veo que un paciente está gritando y dice que le duele la quemadura, a ese paciente no le vamos a tener mucha atención. ¿A cuál paciente voy a tener más atención? A aquel que no se queja. ¿Por qué? Porque está afectada más. Es una quemadura de tercer grado. Si la quemadura es de primer grado, de segundo grado, el paciente va a sentir mucho dolor. Pero en cambio, en las de tercer grado, donde ya se afectó todas las capas de la piel, el paciente no va a sentir dolor. Entonces, estas quemaduras son las más graves. ¿Sí? Ya, licenciada. ¿Y las Perfecto. quemaduras de tercer grado sí quedan bien? No, no, no. Ellas están bien Mire, profundas. aquí vemos, mire, las quemaduras de tercer grado. Son indoloras, el paciente no tiene dolor, no tiene dolor porque está afectada toda la sensibilidad del paciente. Aquí está afectado vasos sanguíneos, vasos que llevan toda la circulación del paciente. Cuando están afectados, el paciente no va a tener mucha sensibilidad. Entonces, las características va a ser indolora, va a ser blanquecina, amarilla o marrón oscuro, apergaminada y correosa, vasos trombosados. El tratamiento quirúrgico es obligatorio. Aquí de ley tiene que entrar a quirófano, si no el paciente no va a mejorar. Puede requerir amputación y va a dejar secuelas importantes. Mire, imagínese cómo está toda esta herida del paciente que está a nivel de su Su cuerpo. espalda y de su región glútea. Es muy grande, entonces el paciente va a sentir, no va a sentir dolor, pero las quemaduras que están de este calibre van a dejar muchas secuelas, ¿sí? Sí, porque está muy profundo, decía. Está muy profundo, de tercer grado ya está afectado todo, está afectada dermis, epidermis e hipodermis, ¿sí? Quedemos hasta aquí, señora Rosita, ¿sí? Ya, gracias, licenciada. Para que no se me canse mucho, ¿sí? Para que mañana esté atenta, si no se me olvide. Sí, licenciada, te voy a revisar. Quizás la clase ya a veces no sabe